Otro himno con muy lindo mensaje. Casi no los cantamos, pero qué bueno que los estamos cantando. ¿Alguien más de este lado, en la parte de atrás? Nos veremos junto al río. 505. Ah, era el 505. 328. Ah, gracias, profe. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, donde los serafines van, donde hay bellos querubines de la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Okay. Bueno, creo que nos da tiempo de uno más. Los que acaban de llegar estamos escogiendo himnos que ustedes están pidiendo. Bueno, más bien ustedes están pidiendo los signos a cantar. El 12. Muy bien. Himno número 12. Todos. Ok. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor. A tus hijos muy queridos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad. Oh, gran Dios y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno que perdona con amor. De tus hijos eres digno que te ofrezca el loor. Amén. Es la primera vez que cantamos este himno.
la música sí, se me hizo conocida ya después, pero era la primera vez que cantamos, un himno muy bonito también. Qué bueno que aprendimos algo nuevo hoy, hermano. ¿Alguien más? Creo que nos da chance de uno más antes que pase. Pues, sí, pastor. 3:29. En la célica morada de las cumbres se le ve, donde toda tu ensalza, el autor de todo bien, y al pasar recordaremos a la triste noble sol, tantas luchas del espíritu con el débil corazón. Será gratísimo conocer y alabar a las voces que nos ayudó a llegar. Oración de veras penas, vías que no ya, poseyendo las riquezas que Jesús nos guarda ya. Tendremos del pretérito honor, del camino largo espíritu, sus luchas sin temor. Si allí será gratísimo conocer y alabar al pastor fiel y benéfico que nos ayudó a llegar. Amén. Otro himno que también aprendimos. Ya tenemos más himnos para seguir repasando. Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar. Buenas tardes, noches. Sí, ¿verdad? Está dijera un amigo, entre azul y buenas noches. Porque aún no oscurece, pero ya las luces del día, del sol van desapareciendo poquito. Pero bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que cada uno de ustedes tenga en su corazón ese sincero deseo de alabar al Señor, de encontrar su perdón, de encontrar su misericordia y su bendición. Así que en el nombre del Señor todos seamos muy bienvenidos en su presencia a este culto en el primer día de la semana. Bienvenidos, hermanos. Vamos a cantar juntos el himno 341. Voy a invitarles a colocarse en pie. Vamos a buscarlo en el himnario, que es el canto que hemos estado entonando los domingos. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar.
Amén. Cada día más cerca. Qué bendición, ¿verdad? Vamos a abrir ahora la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y el versículo 7. A la letra dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su bendición en esta hora. Doblamos nuestras rodillas y oramos. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos. Alabamos tu nombre por tu amor, tu misericordia que nos ha alcanzado a muchos desde hace muchos años, a otros tal vez no tantos, pero al final estamos aquí reconociéndote como nuestro Dios. Gracias, Señor, por llamarnos tus hijos, por darnos la oportunidad de heredar la vida eterna, que esperamos y sabemos que muy pronto será una realidad. Hoy hemos venido, Señor, a rendirte en honor y gloria, porque tú lo mereces. Nadie más, Señor. El día tal vez ha sido cansado, diferentes actividades de labores, pero tú has permitido que el Espíritu Santo nos haya traído hasta aquí. Tienes un propósito para nuestras vidas y permite que hoy se cumpla. Hoy, Señor, al aprender, al recordar tu palabra a través de nuestro hermano Sierra, te ruego que nos ayudes con tu Espíritu a comprender y a poner por obra. Permítenos seguir preparándonos. Tú vienes pronto y no queremos que nos engañe nada ni nadie. Queremos estar apercibidos para cuando los momentos cruciales de las decisiones de la vida lleguen, estemos ciertos cuál es tu santa palabra. Condúcenos en esta hora y recibe nuestra adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos ahora a escuchar la palabra del Señor en esta hora. Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? Los veo muy serios hoy. Es que se terminó el sábado, ¿verdad? Siempre que termina el sábado iniciamos la semana. Pues bueno, a entrar en las actividades de la semana, los desafíos, los retos. Y la verdad que no hay mejor lugar para estar que es en la casa del Señor, ¿no es así? Qué bendición que el Señor nos permita esta tarde, noche, como decía nuestro hermano Ángel, encontrarnos aquí en la casa de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de adorar al Creador. Y alguno dirá, bueno, si se anunció que son los eventos finales que Apocalipsis 14 menciona, ¿por qué parece ser que no estamos hablando, o en estos 3 domingos no hemos hablado de ningún evento final? Alguien posiblemente está pensando en eso. Pero estos primeros domingos son un estudio, un repaso de cosas que sabemos, pero que necesitamos afianzar para que cuando vengan los eventos, porque el próximo sábado ya vamos a hablar de un evento que es el juicio, entonces nosotros tengamos todo el trasfondo bíblico para que nosotros podamos decir, Señor, estoy listo. Una idea que ya debe ser erradicada de la mente de los adventistas del séptimo día es esa idea de que me estoy preparando para la venida de Jesús. 2 grandes errores. Cada día, ¿no lo vimos el domingo pasado? Cada día yo debo de estar, ¿qué cosa? Yo debo de estar listo. No preparándome. Yo debo de estar listo para que si en ese día el Señor me llama, ¿qué pase? Yo estoy listo. Y el otro gran error, y ese lo vamos a ver
el domingo, el próximo domingo, o sea, el sábado vamos a hablar acerca del juicio, pero el domingo vamos a hablar de los eventos que marcan el fin de la gracia. Si tú te estás preparando, hermano, para la venida de Jesús, tú te vas a perder. Porque antes de que Jesús venga se va a cerrar, ¿qué cosa? La gracia. Y si tú y yo no estamos listos para el cierre de la gracia, ¿de qué nos va a servir que venga Jesús? Y es bien interesante estudiar estos eventos, porque estos eventos, hermanos, ya están pasando. Como acabamos de leer en la lectura bíblica, la hora del juicio no va a venir. Dice, la hora del juicio, ¿a qué? Ha llegado. Por eso es que nosotros a veces en nuestra mente cometemos ese error, esos dos errores de pensar, pues me estoy preparando y me estoy preparando para la segunda venida. No, el adventista del séptimo día que estudia la palabra del Señor, que es guiado por el Santo Espíritu, entiende que cada día es su gozo estar listo. Y estar listo para que cuando su nombre pase, antes de que la gracia se cierre, pueda estar sellado para salvación y vida eterna. Por eso estudiamos acerca del sello de Dios. Y cada sábado nosotros venimos a mostrar que creemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Yo ayer le decía a los guías mayores, muchachos, venir a la iglesia tiene un propósito. Por eso se dieron cuenta el primer domingo que hablamos de la obra de Jesús, ¿en dónde? En el santuario. Y yo les decía, cada vez que venimos a la iglesia y cada vez que nos levantamos, nosotros debemos de pasar por el santuario. Si no lo has hecho en este día, ya que estás aquí en la iglesia, empieza a pasar por el santuario. Empieza con la compañía del Espíritu Santo a pasar al atrio, al lavacro, al lugar santo y entra al lugar santísimo. Es bien interesante cómo estos mensajes, hermanos, como dice la lección, no son solo para conocerlos, sino para vivirlos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados seréis si hicieres todas estas cosas. Felices, gozosos. Vamos a pedir la bendición del Señor para abrir su palabra. Amado Padre Celestial, hoy hemos venido con hambre. Por eso pedimos que su Santo Espíritu nos alimente nuevamente, nos nutra de su palabra. Y al hacerlo, Señor, podamos salir esta noche con la convicción de que nuestros nombres siguen escritos en el libro de la vida y que estamos listos para adorar su nombre santo. Que su palabra nos muestre cuál es la adoración que debemos manifestar en este tiempo del fin. Lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a ver adorar al Creador. Leímos Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, donde el primer ángel dice que a gran voz está diciendo que hay que temer. El que el ángel lo esté diciendo a gran voz y de manera imperativa, está diciendo que esto es algo urgente, hermanos. Hoy urge que nosotros temamos a Dios, que el temor a Dios tiene que ver, y lástima que no tenemos tiempo para algunos temas, nos los brincamos porque, si no, imagínense. Pero temer a Dios tiene que ver no tan solo con el respeto y la reverencia al nombre santo de Dios, sino que temer a Dios tiene que ver con apartarte del mal. ¿Se acuerdan de Job? Que dijo el Señor, le dijo al enemigo, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre perfecto, recto, ¿y qué? Temeroso de Dios, y junto a la palabra temeroso de Dios dice, apartado del mal. Así que el temor a Dios tiene que ver que nosotros cuando pasamos por el santuario cada día, cada vez nosotros odiamos más el pecado y amamos más que la santidad de Dios. Y eso es lindo, hermanos.
Por eso yo me emociono porque dice que el Espíritu Santo va a poner la mente de Cristo en nosotros. ¿Y qué es lo que pensaba Jesús, hermanos? Tan es así que Jesús decía, mi comida y mi bebida es ¿qué cosa? Porque a algunos nos gusta la comida y a veces solo estamos pensando en comer. Pero el Señor Jesús decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad que mi Padre ha trazado para mi vida. ¿Se dan cuenta? Entonces dice el ángel, temed a Dios y darle gloria. ¿Qué es darle gloria? La gloria de Dios, hermanos, es el carácter del Eterno. Y cuando nosotros, no es esa la obra del Espíritu Santo, que no tan solo nos va a acompañar, sino Jesús prometió en San Juan capítulo 14, que no tan solo el Espíritu Santo, versículo 17, no tan solo va a estar con nosotros, sino que va a estar en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo va a producir en nosotros, dice que su fruto es amor, gozo, paz, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas dice. Y el apóstol Pablo, cuando está narrando el fruto del Espíritu Santo, podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo las características del carácter ¿de quién? De Jesús. Y segunda de Corintios 3:18 dice que cuando nosotros contemplamos a Jesús, somos transformados de gloria en gloria por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y esto es lindo. Porque darle gloria a Dios, hermanos, es que cada día yo tengo la oportunidad de reflejar su gloria. ¿No lo vimos eso esta semana pasada? Que el Señor Jesús dijo, ustedes son ¿qué cosa? La luz del mundo. Porque el sol, eso lo dice Malaquías, el sol de justicia que es Jehová, con su gloria, ¿se acuerdan de Moisés? Estuvo con el Señor y ¿qué le pasó a Moisés cuando bajó del Sinaí? Dice que su rostro, ¿qué cosa? Y él no se daba cuenta, pero los que lo vieron dijeron, oye, no te podemos ver porque tu rostro ¿qué? Brilla. Y entonces se tuvo que poner un velo. La gloria del Eterno es contagiosa, hermanos. Pasemos tiempo con el Eterno y nuestro carácter, eso dice Corintios, será similar al del Eterno. Pero entonces dice el ángel, volvamos a Apocalipsis 14:7, dice, hay que temer a Dios, hay que apartarse del mal, hay que experimentar cada día un carácter semejante al de Jesús. Y entonces dice, ahora dice que el juicio ha llegado y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes ¿de qué? Y las fuentes de las aguas. Miren que no explica qué es adorar, ¿verdad que no? El ángel, tú dices, tú adora. El ángel cree y sabe lo que es adorar, por eso invita a adorar. Y espera que nosotros sepamos qué es adorar, y es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es adorar al Creador? Miren, es lindo cuando uno lee la Biblia guiado por el Espíritu Santo. En Éxodo capítulo 32, el versículo 8, miren quién define lo que es adoración. Éxodo 32:8. Y les platico un poquito lo que está pasando. ¿Se acuerdan que Moisés estaba ya con el Señor recibiendo las instrucciones? Y el pueblo veía que Moisés se tardaba en llegar. Y entonces fue el pueblo, patriarcas y profetas, dice la hermana White, que fue esa multitud mixta. Esa gente, dice ella, ahí aclara y dice, los no convertidos, los que no estaban convertidos, los que habían salido solo con el pueblo de Israel por conveniencia, los que no estaban santificados, dice, ellos le fueron con Aarón y dijeron, ¿sabes qué? Ya no sabemos qué pasó con Moisés, a lo mejor se murió. Y nosotros necesitamos, ellos estaban acostumbrados a ver qué cosa, a ver dioses. Para ellos era difícil creer en un Dios que no podían ver. Se habían asustado con la manifestación que Dios había presentado en el Sinaí. Pero como no veían nada, ellos querían ver a su Dios. Y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Haznos dioses para que ellos nos lleven a la tierra prometida. Y Aarón, que era muy débil de carácter, mensaje para los siervos del Señor, pues les quiso dar por el lado que a lo mejor dijo, bueno, si yo les digo esto, a lo mejor los convenzo, ya se les olvida la idea de hacerse dioses. Y les dijo, ¿saben qué? Quítense todos los aretes y
y los arcillos y quítense los collarcitos, todo lo de oro, quítenselo y démelo y tráiganmelo. Él pensó, dijo la gente, no, así yo qué te voy a dar. Pero la gente, como querían adorar a su Dios, se pusieron muy felices, inmediatamente todos se quitaron y le llevaron a Aarón. Y ahora Aarón estaba comprometido. Pues ya le trajeron todo el oro y él se puso a hacer y dice que hizo un becerro. En Egipto la adoración al buey, al becerro era algo común. Era uno de los dioses, una de las figuras idolátricas más comunes. Así que les hizo algo que era común para ellos. Pero lo interesante es que si ustedes ven que en el versículo 5, antes de ver la definición, dice que viendo esto Aarón, ya una vez que les hizo el becerro, dice, edificó, ¿qué cosa? Miren quién lo está haciendo, quién lo hizo. ¿Lo hizo el pueblo o lo hizo el siervo del Señor? Dice, viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro. Miren cómo empezó a unir la idolatría con la adoración ¿a quién? Con la adoración a Dios. El sincretismo, eso es sincretismo, hermanos, mezclar la verdad con el error. Y dice que mandó a hacer un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Tremendo lo que estaba diciendo Aarón. Mañana vamos a hacer un gran culto de acción de gracias al Eterno. Miren lo que dice el versículo 6. Y al día siguiente, ¿qué hizo la iglesia? Oigan, pues eso estaba, se veía que iba a estar bonita la celebración. Así que la iglesia madrugó. ¿Y qué hicieron? Miren otra vez la mezcla de la verdad con el error, el sincretismo. Dice, y ofrecieron, los holocaustos estaban bien, hermanos. Sí, claro, a Dios hay que ofrecerle holocaustos. Pero ¿a quién se lo estaban ofreciendo ahora los holocaustos? Al becerro. Dice, presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Esa palabrita beber, hermanos, ahorita la vamos a ver bien interesante. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La palabra regocijarse, hermanos, tiene que ver no con ese gozo, ¿verdad? Que nosotros, ay, me siento muy gozoso. No. Esa palabra en el hebreo tiene que ver con las caricias. Es decir, hicieron una orgía literal mezclada con holocaustos y estaban tan felices en la adoración y todo eso lo hicieron bajo el influjo de haber bebido. Y es entonces donde el versículo 7 Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Jehová le dijo, Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, miren cómo el Señor ahora dice, había hecho un pacto con ellos, les había dicho que no se hicieran, que Él era su Dios, que no se hicieran imágenes, y el pueblo tan pronto se le había olvidado eso. Y entonces ahora el Señor dice, ellos rompieron mi pacto, ahora yo rompo el pacto con ellos. Y entonces les dice, entonces desciende porque tu pueblo, estos ya no son mi pueblo. Y esto es interesante, hermanos. Cuando no adoramos al Eterno de manera correcta, entonces nosotros no podemos decir que somos el pueblo del Eterno. Porque es el Eterno quien es claro y dice, cuando las cosas no se hacen bajo mi dirección, entonces ustedes no son mi pueblo. Y dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha ¿qué? Por eso yo les pregunto, ¿el tema de la adoración es importante, sí o no? Y miren, ahora viene la definición, versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han ¿qué? Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué es adoración, hermanos? Adoración es el acto de creer que algo o alguien es Dios para nosotros. El pueblo de Israel había hecho ese becerro y a ese becerro le habían dedicado la creencia de que era su ¿qué? Su Dios. Y eso lo manifestaron a través de adoración. ¿Se dan cuenta? Adorar es cuando tú a algo o a alguien lo consideras que es Dios. Y eso es lo que dice el Eterno. Esa es la definición de adoración. Y más adelante vamos a ver que después Jesús
da la definición de cómo adorar. Y eso a mí me pareció increíble, porque no fueron ni los ángeles, no fue ni Moisés, no. El Eterno fue claro y dijo, esto es adorar. Adorar es cuando tú a alguien o algo lo consideras tu Dios. Y yo me quedé pensando, ¿a qué cosa le dedicamos nosotros nuestra atención, nuestra contemplación, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro dinero, nuestro todo, ¿no? Porque ahorita vamos a ver algo bien interesante. Apocalipsis en el capítulo 4. Este capítulo 4, hermanos, es bien lindo. Vamos a ver solo los versículos del 9 al 11. Pero si ustedes lo leen en casa, Apocalipsis capítulo 4 es el capítulo que narra el momento en que Jesús ha resucitado, le ha dado su bendición a los discípulos y va camino al cielo. Por eso ustedes van a ver que en el capítulo 4 ustedes no ven a Jesús, pero tampoco ven a los ángeles. Dice que vio un trono y en el trono estaba uno sentado al trono y estaba el arco iris y el que estaba sentado en el trono, ¿quién era? El Padre. Y entonces dice que está en el trono y que está en el lugar santo, porque ahí estaba el candelabro, y van a ver que ahí estaba el candelabro. Y dice que estaban los 4 seres vivientes, que son los querubines y los serafines, que están alrededor del trono del Eterno. Pero también estaban los 24 ancianos. Y miren entonces, todos están reunidos para la adoración. Miren lo que dice, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes, los querubines y los serafines, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, el 10, los 24 ancianos que también están ahí, se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen, hermanos? ¿Por qué se postran? Porque están haciendo un reconocimiento. Ahora ellos adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron, ¿qué cosa? En el capítulo 4, mientras Jesús va al cielo, lean el último capítulo del Deseo de toda la gente. Está lindísimo ese capítulo y narra todo lo que está pasando ahí. Dice quiénes son los 24 ancianos, la hermana Juan. Y es lindo porque se canta, los ángeles y Jesús no están porque van camino al cielo, y narra que se canta lo que dice Salmos 24: alzado puertas eternas vuestras cabezas y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. Y entonces los ángeles que están acá en la puerta del cielo esperando a que llegue el Salvador preguntan: ¿y quién es ese Rey de Gloria? Y entonces la comitiva de ángeles que va con Jesús responden y dicen: Jehová el fuerte, Jehová el poderoso en batalla, Él es el Rey de ¿qué? El Rey de la gloria. Jesús venía de una batalla, hermanos, ¿sí o no? Claro, traía las marcas en su frente, en sus manos y en su costado y en sus pies. Pero había salido ¿qué cosa? Y entonces dice que nuevamente los ángeles que están ahí en la puerta vuelven a preguntar: ¿y quién es ese rey? No porque no sepan, hermanos. Por eso la hermana Juan lo narra. De veras que cuando uno lee esos capítulos, uno se va al cielo, hermanos. Uno se va al cielo. Y entonces dice que los ángeles les agrada escuchar el nombre santo de Jesús. Y por eso ellos vuelven a preguntar. No se cansan de alabarlo, no se cansan de adorarlo. Y vuelven a mencionar: ¿y quién es ese Rey de Gloria? Y se vuelve a repetir. Y Jesús va llegando ¿a dónde? Por eso en el capítulo 4 no lo vemos. Pero vemos que al Eterno se le está dando la adoración. ¿Porque Él es el qué? Porque Él es el creador. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vámonos al capítulo 5. Ahora Jesús llega. Y vamos a ver ahora no tan solo la adoración, sino los actos de adoración. Versículo 6, Apocalipsis 5, 6. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como ¿qué? ¿Se acuerdan que había un librito con 7 sellos que nadie podía abrir? Y todo el mundo, Juan se puso triste, y uno de los 24 años: no te pongas triste, hay alguien que lo puede abrir. Y entonces aparece en escena ¿quién?
Le recomiendo ese último capítulo a toda la gente. Explica todo esto que está pasando en estos 2 capítulos. Y dice, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como ¿qué? Como inmolado. ¿Quién es ese cordero que fue inmolado y que ahora está vivo? ¿Quién murió en la cruz y al tercer día resucitó? Y ahora se estaba presentando delante del Padre para que el sacrificio que él había hecho fuese aprobado por el Padre, la justicia del Eterno hubiese sido satisfecha, y entonces sí poder declarar con júbilo que la salvación había sido ¿qué cosa? Había sido ganada para todos los hijos de Dios. Y entonces miren, porque miren cómo todo se prepara para esa adoración. Y dice, en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y también tenía ¿qué cosa? 7 ojos, los cuales son ¿quién? Los 7 espíritus. Vimos que el Espíritu Santo estaba en el candelabro, en el lugar santo, ¿se acuerdan? En el capítulo 4. Ahora vemos que el Espíritu Santo está con Jesús. Y se acuerdan que a los 50 días, en el día del Pentecostés, ¿qué pasó? El Espíritu Santo fue derramado con poder ¿a dónde? A la tierra. Miren lo que dice. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados ¿por dónde? Qué lindo. Cuando a Jesús se le acepta su sacrificio, una vez que se acepta el sacrificio, el Espíritu Santo ¿dónde viene? Ahora viene a cumplir la obra. Y yo le decía el viernes a los hermanos de mutualismo, hermanos, si tú quisiste ver a Jesús, hablar con Jesús, pues bueno, no fue nuestro tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabes que hoy podemos caminar con el Espíritu Santo? Hablar con el Espíritu Santo, ser tocados por el Espíritu Santo. Hermanos, es tiempo de creer. Es tiempo de creer. Vamos al versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el 8. Y entonces miren lo que pasa. Dice, cuando hubo tomado el libro, todos ya quieren alabar a Jesús. Pero dice la hermana Juay que el Padre les dice, todavía no, todavía no. Y entonces Jesús dice que le dice, Padre, la obra que nos habíamos comprometido a hacer ha sido hecha. Yo solo quiero saber que tu justicia ha sido completa. Y el Padre dice que ahora va y junta su mano con Jesús. Tiempo atrás habían hecho el plan de salvación. Y ahora podían decir, hecho es. Y ahora sí, el Padre da la autorización. El cielo se había quedado calladito. Pero imagínense, los querubines, los serafines, los 24 ancianos y ahora todos los ángeles, ahorita lo van a ver, todos los ángeles, ya que el Padre dio la aprobación, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Postrarse es un acto de adoración, hermanos. Todos tenían, bueno, un paréntesis, por eso nos arrodillamos cuando oramos. Porque cuando tú vas a orar, vas a reconocer que vas a hablar con quién. Así que la recomendación es que cuando oremos aquí en la iglesia lo hagamos de rodillas. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas ¿de qué? De incienso. ¿Qué significa el incienso, hermanos? Las oraciones son actos ¿de qué? De adoración al Eterno, llenas de incienso, que son las oraciones ¿de quiénes? De los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. El canto es parte de la adoración. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos ¿sobre qué? Ahora sobre qué se le está dando la adoración a Jesús, hermanos. En el 4 se le dio la adoración a Dios por ser el creador, pero ahora en el capítulo 5 a Jesús se le está dando la adoración. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Por eso es que Dios pide adoración, porque Dios dice, yo no tan solo te creé, sino también yo te ¿qué? Te redimí, como dice Isaías, te puse nombre, mío, mío eres tú. Versículo 11. Y miré y oí la voz de ¿quiénes? Miren cómo ahora sí todo el mundo se reúne.
a todos los ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado. Nuevamente se recuerda la razón por la cual se adora a Dios, a Jesús, y se dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Es decir, Él es digno de recibir la adoración a través del poder, de las riquezas, de la sabiduría, la fortaleza. ¿Se dan cuenta que todo lo que somos nosotros, Dios nos creó con la capacidad de qué? De adorarlo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, debiera ser, o el plan de Dios fue trazado para que nosotros adoremos al Eterno. La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Miren cómo se une la alabanza y la adoración. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el 14 termina de una manera hermosa. Los 4 seres vivientes decían, ¿y qué es amén, hermanos? Así sea. Y los 24 ancianos, vean otra vez. Cuando estás delante de la presencia del Eterno, no puedes tener orgullo en tu vida. No puedes decir, ay, yo voy a hacer las cosas así como a mí me gustan. No, 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 tú no puedes hacer eso. Entonces tú entiendes que estás delante del Eterno, y entonces tú haces las cosas que el Eterno te ha enseñado que debes de hacer para adorarlo. Y dice que los ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Les gusta la adoración? Y todos los días nosotros tenemos el privilegio de hacer esto. Pero vamos a ver, apenas voy a la mitad y ya el tiempo me está ganando. ¿Saben qué? Yo razonaba y dije, ok, Dios nos pide que le adoremos como el Creador. Entonces tenemos que irnos al Génesis, ¿no es así? Para ver cómo fue eso. Y no sé si ustedes lo han notado al igual que yo. Yo les pregunto, ¿Adán vio a Dios crear algo? Estaba dormido. ¿Sí? Dice la Biblia que le dio sueño a Adán, lo acostó, y ya cuando Adán abrió los ojos, ya estaba ¿quién? Entonces, si Adán no vio a Dios crear algo, pues Eva tampoco vio, porque cuando ella la lleva el Señor delante de Adán, Adán ya estaba ¿qué? Ya estaba creado. Y toda la creación ya estaba ¿qué? Terminada. Entonces, cuando Dios le dice a Adán y Eva, saben que yo soy su Dios creador, miren, yo creo todo esto para ustedes. Yo dije, pero Adán y Eva no vieron nada, no vieron a Dios crear nada. Pero Dios les estaba diciendo, miren, todo esto lo cree para ustedes. Y miren cómo Dios quiere cerciorarse de que realmente le creen que Él es el creador. Génesis capítulo 2, el versículo 16 y 17. Vamos con el 16 primero. Él pone una señal externa para ver si algo interno está pasando en ellos. ¿Se acuerdan del sello de Dios? Que primero tiene que ser lo interno para que lo externo se dé de manera natural. Que primero el Espíritu Santo tiene que orar en nosotros para que nosotros podamos guardar el sábado como Dios lo pide. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, dice el Señor, voy a poner una señal donde yo me dé cuenta que ellos me creen. Pero también donde ellos puedan mostrar que me creen. Porque ¿no les parece eso interesante? Que yo le pueda mostrar a Dios que le ¿qué? Que le creo. Y eso es importante, para mí es importante, porque cuando yo le puedo mostrar al Eterno que le creo, entonces quiere decir que estamos caminando juntos, ¿no es así? Entonces, miren lo que dice el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué cosa? Podrás comer, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué cosa? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Yo les pregunto, ¿Adán y Eva escogieron el árbol? No. ¿Quién lo escogió? El Eterno. Ahora, ¿cuántos árboles había?
Yo siempre digo eso y a mí, porque miren, a veces nosotros solo vemos la parte negativa y ay Señor, ¿por qué dijo que no comieran de ese árbol? Oye, es que había millones y millones de árboles. Pero nosotros a veces solo nos concentramos en la parte negativa y no vemos en la abundancia. Es como muchos ven la ley de Dios y dicen, no matarás, no cometerás. Oye, puros nos en la Biblia. Sí, pero cuando te dicen no es porque todos los sí, tú puedes mantener la vida de muchas maneras. Y todas las que se te ocurran, dice el Eterno, o las que yo te inspire, son para eso. La ley de Dios nunca es una ley restrictiva, es un cerco protector del amor del Eterno. Pero entonces es Dios el que dice, este árbol, señores, este árbol es ¿qué cosa? Este árbol es mío, yo lo voy a apartar para mí. Y a través de este árbol yo me voy a dar cuenta si ustedes me creen que soy su creador. Porque si ustedes respetan el árbol que yo estoy poniendo como señal, entonces yo me voy a dar cuenta que ustedes me creen que yo los creo. Así que Dios se reservó ese árbol. Pudiéramos decir que ese árbol se convirtió en un árbol ¿de qué tipo? En un árbol santo. Dios lo apartó y dijo, esto es santo, esto es mío, esto ustedes no lo pueden usar para su bien. Esto no es algo común, dijo el Señor. Esto es santo, yo lo aparté, yo les estoy diciendo. Pero miren qué pasó, capítulo 3, versículo 3. Eva está platicando con la serpiente. Y entonces miren lo que dice Eva. Y se van a dar cuenta que Eva entendía que ese árbol era santo, porque dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Eso lo había dicho el Señor, ¿sí o no? Pero la siguiente frase Dios no la había dicho, pero Eva lo había entendido. Y dice ella, no comeréis de él, ni le qué. Porque Eva estaba diciendo que no se debía ni siquiera de tocar el árbol. O sea, no tan solo ya no comerlo, sino ni siquiera tocarlo. ¿Por qué? Porque a ella le había quedado bien claro de que ese árbol era ¿qué? Era santo. Y entonces dice ella, no comeréis ni le tocaréis, ¿para qué qué? Para que no muráis. Ahora aquí viene un razonamiento bien interesante, hermanos. Yo les pregunto, el árbol que estaba en medio del huerto, ¿tenía raíces como los demás árboles? ¿Sí o no? ¿O estaba flotando en el aire? ¿Estaba plantando en la tierra y tenía raíces? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Tenía tronco? ¿Tenía ramas? ¿Tenía hojas? ¿Tenía frutos? Era igual a todos los árboles que estaban en el huerto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Era igual, era igualito. No, hermanos, no era igualito. Aunque se parecía a todos los árboles del huerto, no era igual, porque Dios había dicho, este árbol es ¿qué cosa? Y aquí es donde yo empiezo a ver el aspecto de la mayordomía. Si ustedes tienen 300 pesos, 3 billetes de 100, uno de esos 100 es para ustedes, el otro 100 es para el diezmo y el otro 100 es para la ofrenda. Yo les pregunto, ¿los 3 billetes son iguales, sí o no? ¿Tienen la misma figura? ¿Tienen la misma leyenda? ¿Tienen el mismo papel? ¿Tienen el mismo color? ¿Los 3 son auténticos? ¿Son iguales, sí o no? A veces es difícil contestar, ¿verdad? Porque es difícil saber lo que quiere decir el predicador. Yo los entiendo. Hermanos, no son iguales. Porque el del diezmo y el de la ofrenda son ¿qué? ¿Lo podemos tocar? ¿Podemos hacer uso de él? Yo puedo decir, bueno, me quedo con los 100 y de los otros 100 del diezmo yo puedo agarrar 10 pesos y de los otros 100 agarro otros 10 pesos y entonces entrego mi diezmo y entrego mi ofrenda. ¿Podemos hacer eso? Bueno, sí podemos y sí lo hacemos. Pero a la luz de lo que estamos estudiando, el principio que Dios quiere enseñar es que cuando Él santifica algo, tú y yo no lo podemos tratar como algo común. No podemos hacer uso personal de eso. Pero miren cómo el enemigo nos engaña. Versículo 4.
Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué cosa? Le dijo, no te preocupes, tú puedes tocarlo. Y lean la historia de la redención. Dice que en ese momento Satanás le puso el fruto en la mano a Eva y le dijo, mira, no te moriste. Tú dijiste que ni siquiera lo podían tocar, ya lo tienes en tu mano, no te moriste. Como diciéndole, Dios es qué. Tremendo lo que el enemigo hace, hermanos. Dijo, no moriréis, versículo 5, miren, dice, voy a parafrasear, por eso me encanta que la hermana Juan nos dé permiso que bajo la dirección del Espíritu Santo imaginemos cómo pasaron las cosas. Entonces el enemigo le pone el fruto en la mano a Eva y le dice, mira, te voy a decir algo. ¿Cómo crees que Dios se hizo Dios? ¿Cómo crees? Ahora, Eva, a ver, ¿tú viste a Dios crear algo? Mira, esto ya estaba hecho. Este árbol ya existía. Y Dios lo vio y comió y se convirtió en Dios. Pero Dios no tan solo es mentiroso, es egoísta. Y no quiere. A ustedes les prohibió comer de este árbol porque no quiere que ustedes lo coman y se conviertan en ¿qué? Porque Él así se convirtió en Dios. ¿No es eso lo que está diciendo el versículo? Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo ¿qué cosa? El bien y el mal. Y hermanas, aquí viene la tragedia. Versículo 6. Eva, ¿a quién le creyó? Bueno, sabemos porque estamos aquí en esta tierra, sabemos a quién le creyó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol, ¿qué cosa? Codiciable. ¿Qué mandamientos estaba ahí quebrantando? Por lo menos los 2 primeros y el 10º. Codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y ¿qué hizo? Y comió, y no tan solo comió, sino que fue y se lo llevó a Adán, el cual también comió, así como ella. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿Se murieron, sí o no? Pero se murieron, ¿verdad? Hoy en día Adán y Eva no. Se cumplió lo que Dios había dicho. Cuando tú tocas lo santo, lo que yo digo que es santo y tú lo tocas, tú no vas a vivir. Y ellos fueron engañados por la serpiente. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo el enemigo siempre trata de que nosotros toquemos lo santo? Ahora vamos a verlo para nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes vio a Dios crear algo? Me acuerdo que una vez en una reunión estábamos repasando la lección acá en Canoas, nos habíamos reunido para hacer la planeación antes cuando hacíamos esas cosas y estaban dando la lección y tocaba acerca de la creación y ya ven que el sol fue creado hasta qué día, pero desde el primer día que hubo. Y entonces decían unos, bueno, y yo vi que empezaron ahí todo el mundo a dar su hipótesis de por qué había luz y por qué hasta el 4º día el sol, y bueno, y yo escuchaba hasta que ya ven cómo soy yo. Un día ya no me aguanté y entonces me paré y les dije, hermanos, la Biblia ¿qué dice? Que así fue la creación. ¿Alguno de ustedes estuvo ahí para corroborar lo que están diciendo? Para decir, sí, yo estuve ahí, entonces la luz que hubo primero era esto y después el sol. Entonces, ¿alguien estuvo ahí para ver y decir, así fueron las cosas? ¿Verdad que no? No. Bueno, entonces, si nadie estuvo ahí para ver eso, y Dios dice que Él así hizo las cosas, ¿qué nos toca a nosotros? Pues solo creamos y listo. ¿Cómo le hizo? Pues por eso la creación fue hecha por el Eterno. Si yo la pudiera explicar, yo sería igual al Eterno. Pero yo ahora te hago esa pregunta, porque ahora esa pregunta es para ti, para mí. ¿Tú y yo vimos crear algo al Eterno? Entonces, ¿por qué tú crees que Él es tu creador? ¿Ah? Éxodo capítulo 20, versículos que no sabemos muy bien, del 8 al 11. Dice,
No lo sabemos de memoria, ¿no es así? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, algo bien interesante que ustedes, no sé si ustedes lo han notado, hermanos. ¿Cómo se mide el día? De tarde a tarde tiene 24 horas, pero ¿cómo vemos que se mide el día? O sea, ¿podemos ver físicamente que se mide el día, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque sale el sol en la mañana, como dice, de tarde a tarde, sale el sol en la mañana y se pone ¿dónde? En un ciclo de 24 horas. Ahora, astronómicamente es el tiempo que la Tierra gira. No, ese es el año. Gira sobre su propio eje. ¿Se acuerdan? ¿Podemos medir el mes? ¿Sí o no? ¿Cómo lo medimos el mes? El movimiento de la luna. ¿Verdad que sí? Entonces podemos medir. ¿Podemos medir el año? Ya nos dijeron, sí, también lo podemos, o sea, eso lo podemos ver, pero ahora yo les pregunto, ¿podemos medir la semana? ¿Hay alguna señal astronómica que nos diga, miren, la semana es así, por este movimiento? ¿Se dan cuenta cómo la semana es un concepto creado por Dios para que le creamos que Él es nuestro creador? Y por eso está el sábado. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días, ¿qué cosa? Trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será ¿qué cosa? Dice el Señor, aunque todos los días se parecen, porque díganme si el sábado también no salió, ayer no salió el sol, no hubo airecito, no se nubló como se nubló todos los días. O sea, es igualito. No, no es igualito. El Señor dijo, aunque yo hice 6 días, son tuyos, pero este séptimo día, ese es ¿qué? Ese es mío. Ese tú no lo puedes tocar, porque es mío. 6 días tú puedes hacer toda tu obra, pero en el séptimo día tú tienes que hacer esto. Cuando tú hagas esto, entonces yo voy a ver que tú me crees que soy tu ¿qué? Soy tu creador. Y guardando el sábado tú te das cuenta que tú me crees que soy tu ¿qué? Hermanos, cuando venimos el sábado, nosotros venimos a celebrar que Dios es nuestro ¿qué? Y ahora entienden por qué hacemos todo lo que hacemos aquí en la iglesia, que son actos de adoración, pero lo hacemos porque creemos que estamos adorando al Dios creador. Por eso dice en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar. ¿No se parece a Apocalipsis 14:7? ¿Verdad que sí? Que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo que y dijo, este es santo. Ahora, igual que el diezmo y la ofrenda, hermanos, y aquí viene la recomendación de la hermana White. ¿Qué dice la hermana White? ¿Podemos tocar un poquito del sábado? ¿Podemos tocarlo? Dice ella, tengamos cuidado con los límites del sábado, cuando inicia y cuando termina. Porque muchos queremos alargar el viernes la puesta del sol y andamos todavía corriendo. Algunos todavía venimos de Monterrey, apurados, que no se oculte el sol, queremos llegar a casa, queremos venir a adorar al Señor. Pero el sábado en la tarde ya queremos que el sol se quede. Porque ya queremos volver a... veámonos, hermanos, veámonos. Termina el sábado y ¿qué hacemos? Normalmente, ¿qué es lo primero que hacemos? Despedimos el sábado, pero normalmente, ¿qué artículo de la casa prendemos? Y decimos, no, al cine no hay que ir. Pero ahora, ¿qué hacemos con el cine? ¿Lo llevamos a dónde? El sábado es santo, hermanos, no lo podemos tocar. Pero no tan solo habla de la creación. Deuteronomio 5:15 dice que el sábado también. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 vimos la adoración a Dios por creador? Pero en el capítulo 5 de Apocalipsis lo vimos porque Él es el ¿qué?
el Salvador. Miren lo que dice Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de ¿dónde? De Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá ¿con qué? Con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado, ¿sí o no? ¿Está siendo claro el Eterno? Te ha mandado que guardes ¿qué cosa? El día de reposo, porque en el sábado tú recuerdas, y miren, ese es el descanso y la felicidad del sábado. El sábado descansamos en la tranquilidad de que el Señor nos dice, todos ustedes son salvos por la fe. Cuando venimos el sábado a la iglesia, hermanos, el Señor nos da esa bendición y dice, ustedes son salvos por la fe. Porque el sábado nos recuerda que Dios es nuestro ¿qué? Pero también ¿qué es? Nuestro Salvador. Eso es lo que dice Deuteronomio 5:15. Tú estabas en Egipto, estabas en el mundo. ¿Y qué hizo Dios? Te sacó del mundo y te trajo ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y por eso el Señor nos ha sacado espiritualmente del mundo, porque el sábado nosotros entramos en la salvación del Eterno, en ese descanso, en esa paz, en esa felicidad, donde yo no tengo que hacer nada, porque nada puedo hacer por mi salvación más que creer que los méritos de Jesús son suficientes para darme la salvación. Y eso es solo por la ¿qué? Por la fe. Pero cuando venimos a la iglesia el sábado, nosotros estamos proclamándole a toda la creación, así como los 24 ancianos, así como los ángeles, proclamamos que Dios es nuestro creador y que Dios es nuestro salvador. Hermanos, por eso, mucho cuidado con la manera en que venimos y nos comportamos aquí en la adoración al Eterno. Y miren lo que dice Jesús, San Juan capítulo 4, versículo 24. Miren cómo ahora Jesús da la definición. Ok, tú quieres estar seguro de que estás adorando correctamente en el sábado. Miren cómo tiene que ser el asunto. Dios es espíritu, y los que le adoran, dice Jesús, le dice a la mujer samaritana, en espíritu y en qué, y en verdad. Es necesario que ¿qué? Es necesario que le adoren. Y ahora me voy a apurar. Jesús está definiendo que para adorar a Dios necesitamos dos cosas: estar llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dirija en la adoración al Eterno, basados en la palabra del Eterno. Y ahí ya no hay sincretismo, hermanos. Ahí ya no hay mezcla de la verdad con el error. ¿Y se acuerdan que les dije que no olvidaran la palabra de beber? Miren lo que dice el Levítico en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Y consumió el holocausto con su grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Alabaron y se postraron sobre sus rostros. Adoraron al Eterno. Pero ahora vamos al capítulo 10, el versículo 1. Dos siervos del Eterno nuevamente, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Aquí no lo dice. Bueno, sí, pusieron fuego sobre el cual pusieron su incienso, y se ofreció delante de Jehová fuego ¿de qué tipo? Fuego extraño, que él nunca les ¿qué? Les mandó. ¿Qué agarraron ellos? Dios había dicho, ahorita no nos da tiempo para verlo, pero en Levítico, en el capítulo 6, lo vamos a ver, versículos 2 y 13, miren la orden que Dios había dado. ¿Qué fuego es el que se debía de usar en el santuario? Levítico 6, versículos 12 y 13. Dice, y el fuego encendido, Levítico 6, 12 y 13, dice, y el fuego encendido sobre el altar, no sé qué, el fuego que había encendido el Señor. Dice, este no se debe de apagar, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras del sacrificio de paz. Es decir, todo lo que en lo que se tenía que usar el fuego tenía que ser el fuego que se tomaba de ese altar que Dios había hecho descender. Y dice, el fuego arderá, ¿cuánto tiempo, hermanos? Continuamente en el altar y no sé qué. Porque ese era el único fuego que se podía usar dentro del altar. Pero vemos en Levítico 10 que Nadab y Abiú van
y no toman el fuego santo del Eterno, sino que toman un fuego ¿de qué tipo? Un fuego común. Y díganme, hermanos, si hoy en día en la adoración al Eterno nosotros muchas veces hacemos esto, traemos las cosas comunes y las queremos hacer ¿qué cosa? Las queremos hacer santas. Porque este canto a mí me gusta y aunque parece una canción, yo vengo y lo presento aquí delante del Eterno. Wow. ¿Cuál fue la respuesta del Eterno? Versículo 2. ¿De dónde había salido el fuego para que quemara el altar y los holocaustos, hermanos? ¿De dónde había salido? Y este versículo a muchos no les gusta porque dicen, ay, Dios, ¿a poco Dios hace esto? Versículo 2 del capítulo 10 dice que salió nuevamente, ¿qué cosa? Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Los quemó y murieron delante de Jehová. Inmediatamente el Señor se manifestó y ¿qué hizo? Ahora yo les pregunto, ¿Nadab y Abiú sabían qué fuego debían tomarse o no? ¿Ah? ¿Verdad que sí sabían? Porque si tomaron del fuego que no era el que debían de usar, ellos sabían qué fuego sí podían usar. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué ellos? Bueno, antes de ver eso, miren lo que dice el versículo 3. Miren cómo el Eterno reclama por qué la adoración debe de ser en espíritu y en verdad. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, ¿me qué? Entonces yo tengo que ser santo y para que yo sea santo el Espíritu Santo tiene que morar ¿en dónde? Es interesante. En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué cosa? Glorificado. ¿Y Aarón qué hizo? ¿Por qué se cayó Aarón? Porque Aarón estaba viendo que realmente sus hijos se les había olvidado eso, que todo lo que venimos a hacer aquí es para la honra y la gloria de quién. Y de paso un consejito, hermanos. Yo sé que somos bien lindos y bien agradecidos y con mucho cariño a veces escuchamos cuando uno despide a la iglesia, hermano, qué lindo mensaje. Esta es la palabra del Eterno, es el Espíritu Santo el que nos habla. Los que predicamos solo somos el instrumento, hermanos, pero siempre la gloria y la honra démosela al Eterno. Entonces cuando salgamos, digámosle al hermano, el Señor le bendiga y le siga utilizando y la honra y la gloria sea para el Eterno, porque la palabra que nos presentó esta noche. Dios es el que se debe llevar siempre los reflectores. Dios debe ser el que debe ser mirado, el que debe ser adorado. En los que a mí se acercan, me santificaré. Por eso nosotros debemos de venir. Por eso yo con algunos juveniles cuando les enseñaba, es que mira hijo, entiéndeme que por eso tú no puedes estar aquí con la camisa de fuera. Y yo sé que hay algunas cosas que a veces estamos en la edad en que no las entendemos. Entonces tenemos que venir y presentar, porque nos venimos a presentar delante de quién. Por eso el chicle, hermanos, por eso la irreverencia, por esas cosas aquí no caben cuando yo sé que estoy delante de la presencia del Eterno, del que me creó y del que me salvó. Y cuando yo no tengo esa actitud, lo que está diciendo el Señor, entonces yo estoy diciendo que para mí el Eterno no es ni mi creador y no es mi salvador. Y si yo estoy diciendo, ¿qué me espera, hermanos? ¿Qué le pasó a Nadab y Abiú? Ay. Pero miren qué grande la misericordia del Eterno, que el hermano Sierra no se ha muerto estando aquí. Pero eso no me debe, vine a la iglesia y no me morí. Entonces el próximo sábado voy y hago lo mismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué estudiamos? Como aumenta el pecado, sobreabunda la gracia. Y como sobreabunda la gracia, ¿vamos a seguir siendo más pecadores? ¿Qué dice? Sobreabunda la gracia para que te arrepientas. Para eso el Señor te da gracia, para arrepentirnos. Y entonces hacer las cosas como dice el Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo y apegados a la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo que Nadab y Abiú
hicieran malas cosas. Versículo 8 del capítulo 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo, el versículo 9, tú y tus hijos contigo, ¿qué cosa? No beberéis vino ni sidra cuando entréis ¿en dónde? En el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y ahora el Eterno explica por qué no se debe de beber. Versículo 10. Para que puedas discernir entre lo que es santo, lo que Dios ha dicho que esto tú no lo puedes tocar, y lo que es, ¿qué cosa? Profano. Aquí la palabra profano, hermanos, no tiene una connotación negativa, tiene que ver con lo que es común, que es lo que había hecho Nadab y Abiú. Han agarrado fuego común y lo habían querido hacer santo. No, cuando tú estás bebido, cuando estás alcoholizado, cuando estás nublado en la mente, tú no puedes distinguir entre lo que es santo y lo que es, ¿qué cosa? Y lo que es común. Entre lo inmundo y lo limpio. Versículo 11. Pero también, aparte de que la bebida no permite discernir eso, también dice, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de ¿quién? De Moisés. Nosotros debiéramos enseñarle al mundo, fuimos llamados para enseñarles al mundo lo que es santo y lo que es común. Y hermanos, a mí me preocupa cuando a veces aquí en la iglesia ni nosotros mismos podemos hacer la división entre lo que es santo y lo que es común. Cuando nosotros debiéramos ¿qué? Conocer esa distinción. Pero ahora, ¿por qué no lo podemos hacer? Dice la Escritura. Porque estamos ¿qué cosa? Y usted dirá, hermano, no es cierto. Nosotros nunca venimos alcoholizados a la iglesia. Apocalipsis 17:2. Vamos a entender qué es beber. Porque, hermano, la bebida que pasó en el Antiguo Testamento va a pasar en el tiempo del fin, ¿sí o no? Miren lo que dice Apocalipsis 17:2. ¿Está hablando de quién? De Babilonia, la gran ramera. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han, ¿qué hermanos? Se han embriagado con el vino de su ¿qué? De su fornicación. ¿Qué es el vino, hermanos? Si la ramera, que es una iglesia, ha fornicado, es decir, dejó a Jesús y se fue con otros hombres, con los reyes de la tierra, y les dio el vino, quiere decir que este vino está fermentado, no es el vino puro, y les dio el vino y los embriagó y los emborrachó. Y si vimos en Éxodo 32 que Aarón y el pueblo mezclaron la verdad con el error bajo el influjo de estar bebidos, y que Nadab y Abiú no presentaron el fuego santo porque estaban bebidos, entonces Apocalipsis 17:2 está diciendo que la ramera le está dando a todos los moradores de la tierra la verdad mezclada ¿con qué? ¿Se dan cuenta por qué a veces es difícil distinguir la verdad? Porque a veces es 99% de verdad, pero trae un 1% de mentira. Y hermanos, rapidito, ya no nos va a dar la oportunidad, debíamos de haber estudiado Isaías 58, pero eso es para que lo lleven a casa de tarea. ¿Cómo termina Isaías 58? Así nada más vamos rapidito. No lo sabemos también de memoria, lo que dice Isaías 58, los versículos 13 y 14. Pero ¿qué es lo que le está diciendo primero Dios a su pueblo? ¿Se acuerdan que el pueblo se está quejando? Señor, nosotros venimos a adorarte y tú no nos haces caso. Ayunamos, hacemos muchas cosas en tu iglesia y tú no nos haces caso. Y el Señor, ¿qué les dice? ¿Por qué no les hago caso? Y miren que es el mismo mensaje que hemos estado viendo en la lección. Todo el sábado, ¿de quién es? Por ahí alguien me preguntó, hermano Sierra, pero es que el sábado, ¿a poco es pecado si yo me duermo un ratito? Aquí el Señor nos va a contestar.
Y el Señor dice, mira, relación conmigo no es solo que tú vengas a la iglesia a adorar y eso está bien, dice el Señor. No, eso está bien, pero no es solo eso. ¿Qué debiéramos hacer el sábado, hermanos? ¿Cómo debieran ser nuestros ayunos? Más que dejar de comer, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué debiéramos hacer el sábado? Porque el sábado, entonces, como es día de reposo, entonces yo me puedo ¿qué? Y miren que somos bien bíblicos y a veces hasta decimos, es que voy a reposar conforme al mandamiento. ¿A ese reposo se refiere? Y no lo digo yo, lo dice el Eterno. Por eso le digo, lean bien Isaías 58 y el Eterno dice, no, yo lo que necesito es que el sábado, ¿qué debes de hacer? Lo acabamos de estudiar en la lección. Hey, deja de andar acusando a los hermanos en la iglesia. Muchos solo venimos a criticar a quien. Mira cómo vino el hermano, está comiendo chicle, está irreverente, y ahí estamos con el dedo. ¿Qué hace aquí en la iglesia si es un pecador tremendo? Y ahí estamos nosotros. Dice, ahí estás con tu dedo acusador. Y dices que me vienes a adorar. No, yo necesito que tú vayas y partas tu pan ¿con quién? Con el hambriento. Al que está desnudo, ¿lo qué? Lo vistas. Que desates las ligaduras de impiedad. Es decir, mira al pobre hermano esclavizado por el enemigo. En lugar de estarlo señalando, ve y ora con él y pregúntale qué necesita saber y compártele al Salvador. Pero a través de la obra de misericordia, hermanos, el Señor está diciendo, qué bueno que tenemos predicadores. Pero hoy en día el Eterno necesita hacedores. Y muchos de los que predicamos necesitamos ya bajarnos de acá y irnos a hacer. Porque a veces acá hablamos muy bonito, pero cuando hay que ir a hacer, ¿qué hacemos? Por eso dice el Señor, y mira lo que va a pasar contigo. Entonces tu oscuridad dice va a ser como el mediodía. Y el Señor será tu luz. La gloria del Eterno se va a reflejar en eso. ¿No es lo que hemos estado estudiando? Y entonces vienen los versículos que a mí me encantan. Y esto lo repetimos y también nos lo sabemos de memoria. Versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo, ¿tú qué? ¿Por qué? Porque el sábado ¿de quién es, hermanos? ¿Es la señal del pueblo del Eterno, sí o no? Sí. Si el sábado tú retraes tu pie, y miren, no tan solo retraes tu pie, de hacer tu qué. ¿Por qué en la semana no te duermes? ¿Cuántos aquí en la semana se duermen desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde? O bueno, a veces la sociedad jóvenes termina hasta las 7 y muchos no llegan. ¿Ah? ¿Cuántos se duermen en la semana así? Desde las 3 de la tarde hasta las 7. ¿Verdad que en la semana no lo hacemos? ¿Y por qué el sábado sí lo hacemos si no es nuestro? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad de mi día santo, y lo llamares, ¿qué cosa? Ay, es que anuncian el último himno y ahí muchos nos vamos. No, pero si al sábado tú lo llamas, ¿qué cosa? Y de veras cuando el sol se está ocultando nos ponemos tristes y decimos, ay, se está acabando. Yo siempre trato de poner el ejemplo a los muchachos de que es cuando uno se tiene que despedir de la novia, ¿no es así? Yo me acuerdo cuando iban a dar las 10 de la noche y yo tenía que... Y yo sentía feo, porque yo no sabía que ya no la iba a ver hasta el otro día. Así es el sábado, hermanos. Por eso cuando termina el sábado nosotros debemos estar activos, preparando todo para que nada nos estorbe para cuando llegue el siguiente ¿qué? El siguiente sábado. Por eso dice, si tú lo ves así, que el sábado es una delicia, es santo. Miren cómo recuerda el hecho de que es santo, de que Dios lo apartó, que hay una obra que hacer. Y dices que es glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos. Miren cómo repite el hecho, porque no es el único mandamiento que dice acuérdate. Porque somos muy dados a olvidar lo que hemos ¿qué? Lo que hemos aprendido, y tanto lo olvidamos que lo volvemos costumbre, y por eso en el sábado ya muchas cosas que hacemos mal las hemos vuelto costumbre, y como las hemos hecho costumbre creemos que están bien. Y entonces dice, ni hablando tus propias palabras. Entonces, ¿qué significa la palabra entonces? Que si tú haces esto, entonces puedes reclamar lo que sigue. Entonces dice, entonces te deleitarás ¿en quién? En Jehová. Y yo te haré subir. Cuando tú dejas todas esas cosas, el sábado, el Espíritu Santo nos lleva ¿hasta dónde? Sobre las alturas de la tierra.
y te daré a comer, ¿qué cosa? La heredad de Jacob, tu padre. ¿Qué está diciendo? Que la salvación para ti, hermano, y para mí está, ¿qué? Asegurada. Porque la boca del Eterno lo ha hablado. Que el Señor nos bendiga, hermanos. La adoración va a ser un punto culminante. Ustedes estudian el capítulo 13 de Apocalipsis, van a ver que el enemigo, por eso es que hoy se adora ¿en qué día? Pero es clara o no clara la palabra del Eterno. Y ya no nos dio tiempo para ver todo eso, pero hermanos, la base ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que pedir que el sello de Dios sea ¿qué? Ya vimos que el Espíritu Santo haga esa obra interna para que cuando vengamos cada sábado nosotros podamos adorar en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Y que entonces nos gocemos en adorar al Eterno. Y cuando lo hagamos con tal gozo que nos sintamos ya ¿dónde? En el cielo. De tal manera que cuando el sábado termine, anhelemos que llegue pronto el próximo sábado para estar otra vez ¿dónde? En la presencia del Eterno. Que el Señor nos bendiga. Vamos a colocarnos en pie para poder llevar la bendición del Señor. Amado Padre, gracias por el alimento que nos ha dado esta noche. Pero gracias porque nos ha dicho que el menú es muy grande con respecto a todo esto. Cuánta delicia tiene para nosotros en la semana. Pero Padre, esta noche queremos pedirle que si alguno de los que estamos aquí todavía no ha reclamado la bendición del Espíritu Santo en su vida, eso pueda ser una realidad en esta hora. Su palabra dice que si nosotros siendo malos les damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más usted le dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Así que Padre, reclamamos esa promesa. No somos dignos ni merecedores, pero pedimos que su presencia nos santifique y que cada día su palabra nos alimente y nos santifique también para que cuando volvamos el próximo sábado, Señor, podamos darle solo la honra y la gloria que usted se merece. Que esa sea nuestra delicia, Padre, que ese sea nuestro mayor gozo. Que cada día reflejemos su carácter, pero que el sábado vengamos para darle gloria y honra por lo que usted ha hecho con nosotros. Llévenos a casa con su bendición, pero pedimos humildemente que también nos lleve con su salvación. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.